¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto de Vista, el podcast. Hoy tenemos un invitado de primer nivel que nos acompaña aquí en nuestro estudio, don Emilio Moya Díaz. Emilio, gracias por acompañarnos hoy día. Gracias por la invitación, Francisco. Bueno, a este podcast. Feliz de que nos puedas acompañar. Yo quiero contarles a todos quienes nos ven en la casa, desde Talca y hasta Coyhaique, a través de la señal 61 de Telefónica del Sur y también en la región de la Araucanía en el canal 50 en señal abierta, además de TVUCT.cl para todo Chile y el mundo, que don Emilio Moya Díaz es un destacado académico de la Universidad Católica de Temuco. Contarles un poquito, él es doctor en estudios latinoamericanos. Además ha desarrollado investigaciones muy importantes, ha estado a cargo de centros de connotación nacional e incluso internacional. Hoy día nos acompaña para hablar acerca de la política en nuestro país, que tiene muchísimas aristas, ¿no es cierto, Emilio? Pero quiero partir con un tema que puede sonar polémico, pero no menos cierto. ¿Es Chile un país corrupto en líneas generales? Bueno, primero señalar que yo como académico y no académico he venido trabajando el tema de la corrupción. Ya se van a cumplir 17 años de trabajo. Sí, 17 años, 2008. Sí, 17 años. Imagínate. Y había a nivel mundial un consenso de que Chile era la excepción a nivel latinoamericana en relación a la percepción de corrupción o los niveles de corrupción que existían en nuestro país. Esa imagen de Chile como el país excepción de América Latina se ha ido, yo diría, trizando en los últimos tiempos. Y de hecho en el último ranking que hace Transparencia Internacional de los países menos corruptos, Chile sigue perdiendo posiciones. En un momento encabezó, ¿no es cierto?, el país con menos percepción de corrupción, y hoy día Uruguay ya ha sentado un liderazgo sobre Chile. Entonces las mediciones a nivel más cuantitativo nos plantean que tenemos un problema. La pregunta es si ese es un problema que hemos tenido siempre y que ahora lo hemos revelado por el periodismo de investigación, por la ley de transparencia, porque en el fondo era la idea de que siempre las cosas se han hecho ahí y hoy día tenemos una ciudadanía que es capaz, ¿no es cierto?, de tolerar menos actos corruptos cuando salen sobre todo a la luz pública. Yo diría que hoy día la sociedad chilena se enfrenta a una serie de desafíos, y un desafío tiene que ver con el tema de la integridad, de la ética, y no en un sentido estricto de la moralidad, sino en un sentido finalmente de cómo eso impacta en el tejido social, en la forma en que nos vinculamos tanto con las organizaciones privadas, públicas, pero también entre nosotros mismos. Hay un trabajo, como tú señalabas, de más de 15, 16, 17 años, ¿no?, que te ha permitido de pronto tener esta mirada un poco más amplia y no del hito puntual ni de un gobierno en particular, sino que has pasado por 3, 4 gobiernos haciendo un trabajo de investigación y desarrollo en torno a esta temática que hoy día pareciera ser más protagonista que nunca, además por los hechos que estamos viviendo en la actualidad, 2025, ¿no?, en nuestro país. En ese sentido, tú lo señalabas, efectivamente hemos caído en los rankings, pero la percepción desde el punto de vista del estudio, del dato duro, ¿cómo ha evolucionado esta mirada en torno a la corrupción en nuestro país? Yo diría que, efectivamente, desde la vuelta a la democracia, Chile se ha enfrentado a casos de corrupción que han sido emblemáticos. Hablamos de, por ejemplo, Codelco Juan Pablo Dávila, el Davilazo, hablamos de Motgate, ¿no es cierto? Hablamos de Chile Deportes, que después se le llamó Chile Recorte, claro. Hablamos del caso Penta Sokimix, hablamos, ¿no es cierto?, de lo que sucedió en las Fuerzas Armadas y en Carabineros, y hoy día estamos discutiendo el tema sobre las licencias médicas y los viajes. ¿Qué ha pasado? Bueno, a nivel internacional, y lo que pasa también a nivel nacional, es que las agendas anticorrupción más bien son agendas reactivas, es decir, de alguna manera la clase política se pone de acuerdo y logra generar una agenda de reformas legales, de las cuales obviamente siempre se aprueba una o dos, no más, que le dan una señal a la ciudadanía de que a la clase política sí le importa esto. A mí no me extrañaría que, a propósito de lo que esté pasando, claro, se forme una nueva comisión con este gobierno, comenzando el gobierno siguiente, y que en el fondo tienda a apaciguar lo que está pasando con las investigaciones que está llevando a cabo Contraloría. Lo que ocurre es que yo creo que hoy día la sociedad
de alguna manera frente a estos casos, hay un cierto juego que tiene que ver con hasta cuándo o hasta dónde aceptamos ciertas prácticas corruptas o ciertas prácticas que uno podría decir son informales, están en el límite de lo que es legal o ilegal y que a lo mejor han estado presentes en el comportamiento de nosotras y nosotros como chilenos y chilenas. Nosotros en un estudio reciente hicimos una especie de experimento a través de una encuesta donde nos mostraba frente a ciertas preguntas de tolerancia a corrupción, por ejemplo, que las personas más jóvenes tienen mayor tolerancia a corrupción que las personas mayores y las mujeres tienden menos tolerancia a la corrupción que los hombres. Mira, y eso, ya, las mujeres versus hombres puede ser un, no sé, perdón la ignorancia, un factor biológico uno podría decir, pero la juventud tiene que ver con un factor generacional, de formación, educacional. Yo creo que hay un todo, porque en el fondo, sobre todo en temas de liderazgo, a las mujeres siempre se les presiona más por un cierto deber ser. Por lo tanto, se comporta contrañidamente, cierto, dentro de límites que no sé, que un hombre, por así decirlo, un varón que toma una posición de liderazgo puede tener mucho mayor de libertad de ejercer ese poder. Entonces, hoy día vemos, ¿no es cierto?, el caso de la licencia como algo que nos impacta, pero el tema es realmente si nos impacta, porque otra de las cosas que nos aparece en el estudio es que cuando la corrupción afecta, cuando a mí no me llega la ventaja de ese acto de corrupción, reclamo. Pero cuando a mí me llega en esa repartición, no reclamo. Claro. Entonces, no se vive tanto como la idea de la, por así decirlo, como una idea de justicia anticorrupción en todo momento. Es finalmente cuando no se reparte o no me llega, yo reclamo. Claro. No me llega, por ejemplo, un beneficio estatal, reclamo. No me llega quizás por estas redes que conforman la corrupción. Y entonces ahí finalmente me problematizo el acto de corrupción. Pero si me llegara, parece ser que la vara es muy distinta a cómo se evalúa el caso de corrupción. Y ahí uno se lo puede cuestionar en la lógica de la ética, que en este caso el reclamo no va asociado a mi sólida formación valórica. Puede ser que no me llegó el beneficio. Claro. Y eso hay que empezar a indagar, porque uno podría decir, bueno, somos una sociedad que no toleramos la corrupción. Puede ser que no toleramos la desigual distribución que genera la corrupción, porque la corrupción, ¿cuál es el principio de estas instituciones informales que operan, ¿no es cierto? Unas son evidentemente ilegales, pero otras como el clientelismo, claro, el nepotismo, operan en el margen de lo que es legal y ilegal, que son instituciones particularistas. Entonces, al ser instituciones particularistas, los beneficios que pueden entregar son bien personalizados. Por lo tanto, te queda un resto de la población que no recibe de aquellos beneficios. Y si a eso tú le sumas un componente de una democracia social, en el caso chileno, que se ha visto cuestionada por percepciones de desigualdad, por percepciones de desequilibrio social, tú tienes evidentemente una visión mucho más crítica. Entonces, lo que habría que ir a buscar es si la gente reclama por el hecho mismo de la corrupción o reclama porque en el beneficio de la corrupción él no fue un beneficiario. ¿Cómo vamos ahí? El cómo vamos ahí, efectivamente. Si yo no fui ahí, obviamente voy a reclamar, claro, pero no reclamo porque haya corrupción, era porque no me tocó el beneficio de la corrupción. Y esas son cosas que son importantes de entender, porque la normativa o la legislación, por más que avance, no va a tener un efecto en las conductas de las personas si nosotros justificamos la corrupción ya no desde pautas morales, sino más bien desde pautas más bien utilitaristas y a conveniencia de cada uno y de cada uno. Y eso tiene que ver con una lógica cultural, ¿no? De sociedad, de tener esta mirada, porque también eso es individualista si lo vemos en el fondo. Si yo me beneficio, me voy a quedar en silencio, pero si no, ahí me baja la lógica social, ¿no? Ahí digo, oye, aquí ley pareja no es dura, o ¿por qué están haciendo esto? Sí. Pero de otra forma, si estuviera en teoría recibiendo parte, como decías tú, de este beneficio, probablemente no quedaría en evidencia una mirada social, sino individualista. Claro, ahora, cuando tú tratas de explorarlo solo desde un punto de vista cultural, te quedas sin una variable explicativa, porque la cultura puede explicar todo. Entonces, al explicar todo, finalmente todo fenómeno es nada, todo fenómeno se reduce a un fenómeno cultural. Y esto no quiere decir que en Europa, de hecho en Europa del Este, cuando los países transitan, ¿no es cierto?, lo que fue
por así decirlo, el comunismo hacia países más libres, se abre mucho espacio de corrupción que viene del liderazgo, ¿no es cierto?, de cierta oligarquía política que se produjo en esos regímenes europeos del este, que generan, ¿no es cierto?, estas típicas películas que a veces nosotros vemos de mafia rusa, rumana, albanesa, etc. Entonces uno diría, bueno, ahí el elemento cultural que juega un elemento societal de tolerancia a la corrupción. Yo siempre pongo el ejemplo cuando estuve en Finlandia con un amigo, lo voy a poner en evidencia, porque es chileno y se casó con una doctora, una médica finlandesa, y me invitó a jugar tenis y se como que se quinzó ¿En Finlandia? En Finlandia, claro, él vivía en Finlandia. Oiga, lindo viaje, ¿eh? Sí, justo había pasado a un seminario de corrupción en Dinamarca y fui a ver a mi amigo. No me fui con licencia médica, obviamente, me fui con los permisos. Todas las los permisos adecuados. Y bueno, tenía una conversación en Finlandia, en una universidad que tiene un doctorado de estudio latinoamericano, y este amigo está casado con esta doctora. Y jugó un partido de tenis, ya poco tiempo viviendo ahí, y se lesiona y le manda un WhatsApp a su esposa diciéndole si le puede traer un ibuprofeno del hospital. Ya. En la noche yo estaba ahí, me quedaba con ellos. Viene la esposa finlandesa y le dice a mi amigo: Víctor, te he dicho una y otra vez que yo no te puedo traer algo del hospital porque yo le estoy robando a los ciudadanos de mi país si yo saco un ibuprofeno. Claro. Un ibuprofeno de 400 mg. Entonces tú entiendes ahí que hay una sociedad que la idea del bien común está asociada a la idea de lo correcto, está sumamente internalizada. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene un país donde la legitimación de la corrupción es muy baja. Claro. Es decir, no hay espacio para, o puede haber, pero es lo mínimo. ¿Sabes qué me recuerda? Mira, guardando todas las proporciones, porque es súper interesante ese punto, cuando aquí se implementó en el metro la ley de tolerancia cero. Es decir, si hay un papel, la orden e instrucciones que inmediatamente recojan ese papel de los andenes. Y eso implicó que el metro durante muchos años haya sido caracterizado por el orden. Y el gerente del metro, me acuerdo de ese dato, decía: nosotros partimos por ese pequeño acto de no tener tolerancia a ninguna basura, ni en los carros, ni en los andenes. Y eso permitió que el metro fuera reconocido durante muchos años. Hoy día se ha visto un poco perjudicado, ¿no? Como uno de los metros, primero, más eficientes, más seguros y limpios del mundo, pero tenía que ver con que partieron de ese pequeño detalle y generaron una imagen que fue validándose entre toda la comunidad. Entonces la gente decía: no voy a botar el papel del helado, ni la bebida, no lo voy a dejar ahí, porque generaba un impacto social súper importante. Guardando todas las proporciones, finalmente esos pequeños actos son los que después empiezan a dar cabida a otros actos, ¿no? Claro, yo creo que justamente tiene que ver también cómo nosotros, como miembros de la sociedad chilena, internalizamos, ¿no es cierto?, ciertas prácticas o ciertas conductas, porque vamos generando ciertas justificaciones y retórica en torno a defender ciertas instituciones informales como el pituto, como el patronazgo, como el clientelismo, la aristocracia o como la corrupción. Es decir, siempre se ha hecho así. Sí. Esa es una típica frase reaccionaria, retórica de la futilidad, de que esto es inútil cambiarlo porque siempre las cosas se han hecho así. Entonces yo creo que la discusión también no hay que centrarla en términos de la moralidad, sino en términos del impacto, a mi juicio, que genera en el tejido social, en la solidaridad de una sociedad y en la construcción de una sociedad estos elementos, porque te pone en el fondo en entredicho ciertos principios donde se ha construido el imaginario de la sociedad chilena. Por ejemplo, la idea de meritocracia. O sea, ¿cómo es concebible la idea de meritocracia si yo contrato a mis parientes? Compañeros de colegio. O mis compañeros. Pero ojo, que ahí también hay que hacer una distinción. Hay que ver si esos compañeros tienen o no tienen la capacidad para estar en el cargo. Porque puede ser que por ejemplo, estoy pensando en un municipio de nuestra región pequeño, donde exista una autoridad que tenga un alto capital cultural, toda su familia quiera trabajar ahí y tiene alto capital cultural. La pregunta es, bueno, ahí lo ético con
con términos del mercado laboral y de los que nos ofrecen términos de capacidad humana se ponen en tensión. Entonces no hay blanco ni negro en esta situación, porque ¿qué abogado a lo mejor prestigioso se va a ir a trabajar a un municipio X Pequeñito. rural como director jurídico? Y a lo mejor la persona que sí lo quiere hacer es una persona conocida de alguien ahí, que es abogado o abogada y que tiene los méritos. Entonces la línea también, yo diría, es entender el pool completo, porque hoy día el tema de las licencias se va a prestar en un contexto, por ejemplo, electoral, como una lucha, finalmente una temática política electoral, y no política en el sentido de cómo observamos esto, sino más bien, y además la Contralora es una Contralora que no solo está investigando casos de los funcionarios públicos, por así decirlo, de este gobierno, sino también histórico. Y ojo, una cosa es funcionario público, que es funcionario de carrera, que es independiente del gobierno que esté, y otro es finalmente funcionarios de confianza. Claro. Entonces también es importante hacer esas distinciones, porque cuando se habla de funcionario público, inmediatamente se le adosa la responsabilidad a este gobierno, como puede haber sido otro gobierno. Claro. Pero ahí ya dejamos de poner realmente el interés donde debiese estar. Es decir, esta es una práctica generalizada, al parecer, Sí, claro. en el sistema público chileno, independiente de la orientación política. Entonces, es una práctica que no nace del día a la mañana, No, claro. que debe estar enraizada, que la vamos a sumar más al cómo vamos ahí. Tírate una licencia. Si quiero salir unos días, tírate una licencia. Eso... Finalmente, por ejemplo, había casos donde comentaban incluso personas en distintos programas o en entrevistas, reservando su identidad, que se turnaban para tomarse las licencias. Entonces se pedían vacaciones seguido, pero que no eran vacaciones, eran licencias médicas en invierno, por ejemplo, y se organizaban para salir con licencia. Entonces, echa la ley y echa la trampa. Exactamente. O, en el fondo, el cumplimiento. Cumplo pero mintiendo. Bueno, eso ocurrió en el MOPGATE. El MOPGATE, el sobresueldo, cuando pasa en el gobierno de Ricardo Lagos, era una costumbre que tenía que ver Claro. en cómo compensabas económicamente a gente del Ministerio de Obras Públicas que no podía competir con el sistema. Entonces te llegaba Un sobre. un sobre, De acuerdo. efectivamente, debajo, y era algo que estaba ahí. Y funcionaba, era una maquinaria que funcionaba. Entonces al nivel de organización que había, también era una maquinaria, era como una forma alternativa de gestión del personal. Bueno, por eso es muy interesante cuando uno le quita el punto de vista moral al estudio de la corrupción, porque entiende que hay lógicas que son súper difíciles de eliminar, porque son prácticas que se superponen a las prácticas formales. Se institucionaliza. Exactamente, de otra manera, Claro. pero se institucionalizan y hace que a lo mejor el ministerio, la municipalidad funcione, porque si no existiera esa rotación informal, queda el colapso si todos se toman la licencia en la misma semana, por ejemplo. A lo mejor es más eficiente que el otro sistema cuando sale en enero o febrero. Claro. Si no hay organización entre líneas ahí, de pronto el sistema empieza a colapsar. Y ahí también hay un rol que cumplen los gremios, en este caso, ¿no? Los servicios públicos que ya han salido en unos casos ha habido mucho silencio, en otros casos incluso a cuestionar a la Contralora. Es como el cojo le echa la culpa al empedrado un poco, ¿no? De decir, ¿por qué está haciendo esto, lo otro? Desde distintas miradas políticas. Y eso tampoco favorece a poner en evidencia, a poner la lupa en donde corresponde, cuando los gremios, con el peso político que tienen, ¿no? Empiezan también a cuestionar estas acciones que van en la línea de lo correcto, de lo legal. Claro, porque en el fondo evidentemente a nadie le gusta que lo nombren o lo tachen de que está haciendo algo incorrecto. Claro. Y por otro lado también es importante saber desde el punto de vista de los actores, de los funcionarios, qué significa en su organización este tipo de conducta, si es beneficiosa o no para la organización. Ahora vamos a ver si ha tenido en el ciudadano, por así decirlo, De a pie, común. harta aceptación. Vamos a ver lo que pasa ahora cuando se destape lo de Carabineros y lo de Ejército, porque van a haber también investigaciones sobre Esa Lipreca y Capredena. Capredena. Exactamente. Lipreca y Capredena, sí. Entonces, vamos a ver si pasa lo mismo en ese ámbito, si la gente también va, porque ahí tú no puedes echarle la culpa a un gobierno. Lo que a mí me pasa con estos temas, sobre todo en periodo electoral, es que termina contaminándose la discusión Claro. por sacar provecho político de una situación que evidentemente estaba pasando hace muchos años. Y esto igual
¿por qué te siguen pidiendo? ¿Usted quiere boleta o factura en una compra personal? Eso en otro país tú no te lo preguntan. Entonces, bueno, ahora te recuerda que sacaron una ley de que en el fondo no se podía comprar por tanto, era gastar solo una caja destinada. No sabemos si ese control va a funcionar. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que pensamos que la ley por sí sola, obvio que tenemos que tener leyes que vayan controlando y sancionando este tipo de conducta, la ley por sí sola no basta para reducir ese tipo de prácticas, porque van a aparecer otras. Licitaciones amañadas, creamos un sistema de Chile Compra que me parece que ha sido un avance, pero todavía está el problema de ciertas licitaciones amañadas. A la medida específica. Claro. Entonces la pregunta es, ¿eso se hace por corrupción o eso se hace, por ejemplo, para apurar un proceso donde sabemos que es la única empresa que oferta lo que está ofertando? Entonces, también... ¿Y cómo distinguir esas líneas también, Emilio? Porque ahí tú decías, no nos podemos quedar solo con lo cultural porque al final el todo es nada, finalmente. ¿Dónde le ponemos el punto o dónde socialmente no podemos frenar y avanzar hacia Finlandia y no hacia un país bananero, como siempre se cuestiona o se pone en evidencia? ¿Dónde está ese punto de inflexión en donde todo empieza a cambiar y no para bien? Bueno, tiene que ver, yo creo, este es un elemento muy complejo que no solamente implica el que generemos mejores leyes o más leyes, ¿no es cierto?, sino también cuáles son las orientaciones desde la educación que nosotros entregamos finalmente en los colegios y también en la formación universitaria. O sea, tiene que ir acompañado de procesos educativos donde finalmente el éxito no sea la medida de todas las cosas. Claro, el éxito económico, o el éxito material, o cualquier éxito, o por ejemplo un 7 a cualquier costo, a cualquier medio, o ¿te acuerdas en un momento lo que pasaba en ciertos colegios que los medían con Sims y que le pedían a los niños que no? Claro, que no fueran a clase, aquellos que tenían mal rendimiento, porque bueno, ese tipo de cosas de práctica en un proceso de formación son nefastas para una sociedad, porque le entrega un mensaje equivocado. Sí, claro. Entonces yo diría, bueno, por ejemplo, no sacamos nada, creo yo, si no acompañamos el tema de de una ley de transparencia para mejorar, ¿no es cierto?, una ley de conflicto de interés, si no tenemos revelado, por ejemplo, el beneficiario final de ciertas empresas, quién es realmente el beneficiario. Entonces, como que ahora se puede aplicar una ley, pero la ley va solo a limitar lo que va a pasar con la licencia, cuando el problema quizás es mucho más estructural, que tiene que ver con el funcionamiento de las vacaciones del sistema público en Chile, a lo mejor, que tiene a lo mejor ser más flexible, más, no sé, pero por eso hay que investigarlo, eso hay que estudiarlo. Y eso es un rol que a mi juicio tienen que jugar disciplinas como la sociología, la psicología, la economía, la antropología, la administración pública, en tratar de entender este panorama, porque no hemos generado leyes, pero el mercado chileno además es muy, por ejemplo, a nivel económico, privado, es un mercado muy chico, entonces tú sabes lo que pasa. Tú tienes una ley que es esta famosa ley de la puerta giratoria, donde tú no podías pasar, ¿no es cierto? O en el fondo antes pasaba, tú eras superintendente de una FP y después te nombraban director de una FP, entonces tenías toda la información del mercado. Entonces eso está bien, la ley no va a resolver eso si tú no amplías el mercado chileno, ¿se entiende, no? Sí. Si tú no amplías el mercado a lo mejor de ese tipo de empresas. Claro. Entonces no es solamente buscando transformaciones legales puntuales, sino también entender el tipo de sociedad en que estamos. Yo me acuerdo de una frase de un analista, y hay que también reconocerse también como sociedad, qué tipo de sociedad somos. Un cientista político norteamericano que tenía una excelente frase para definir a Chile. ¿Qué decía? Chile no es un campo, pero parece un club de campo. La importancia de las redes, de los vínculos, de quién conoce a quién, que obviamente es importante. El tema es que primero como sociedad entonces transparentemos que esta sociedad se basa en vínculos, entonces, ¿por qué? Porque la corrupción no son actos individuales, son actos que se basan en redes. Entonces,
es importante también cuando uno quiere intervenir algo, reconocer dónde va a realizar la intervención, en qué tipo de sociedad. La sociedad chilena es una sociedad, en términos de capital social, muy cerrada. No es una sociedad abierta, es una sociedad muy cerrada, con altos niveles de desconfianza interpersonal, donde los vínculos personales cercanos son muy importantes, muy fuertes. En términos políticos, por ejemplo, me acabo de adjudicar un Fondesit con un equipo de trabajo y hablamos del lote. ¿A cuál lote se pertenece en la política? ¿A este lote, a este otro lote o a este lote de acá? Y esos lotes como que no tienen comunicación, entonces obviamente eso, si tú lo entremezclas con una reproducción de la élite política chilena muy, muy cerrada, donde abundan las dinastías políticas de los apellidos que se van repitiendo, efectivamente, pues tienes una Tiene sociedad sentido. que es muy cerrada. Oye, y en ese punto, Emilio, me surge esta duda ahora, o lo asocio con la cantidad de partidos políticos que hemos llegado a tener en los últimos años y que de parte de todos los sectores han señalado que no debería ser, que deberían ser núcleos más reducidos, pero efectivamente lo asocio con eso, como distintos lotes que tienen sus ideales y también sus pequeñas castas políticas que también se han ido posicionando en las últimas generaciones. Qué duda cabe, tenemos hoy día un presidente de la República que es parte de una nueva generación, no sé si con ideas nuevas o recicladas, pero que es parte de una nueva generación política también. Claro, pero en el caso del actual presidente, si uno sigue su trayectoria, él va formando una carrera política desde las demandas de educación en la Universidad de Chile, también desde un ámbito regional. No sabemos en el fondo si su hija, su hermano van a seguir una carrera política propiamente tal, pero hay cierto apellido de otras familias que en Chile se repiten. Absolutamente, en la región de la Araucanía hay apellidos que se vean. Ahora, eso yo no estoy diciendo si es negativo o positivo, eso no hay que ponerle muestra valor. Lo que sí nos interesa es saber en el fondo qué impacto tiene para la participación de nuevos actores en la toma de decisiones. Porque cuando tú tienes un grupo muy endógeno que toma decisiones, esas decisiones siempre van a tener una sola perspectiva. Y lo que hoy día parece requerir nuestro país, sobre todo por los altos grados de politización, son nuevas miradas. ¿Qué ha pasado? Que esas miradas se han ampliado a los polos de la radicalización, y no a los polos finalmente de entender que el punto de vista donde Chile más logró crecer fue en establecer consensos políticos amplios y no discursos de alguna manera que anulan a quien piense distinto políticamente. Entonces tú quieres generar un recambio, pero el recambio no viene, por así decirlo, dentro de los canales tradicionales de lo que fue la política chilena, sino viene a través de posicionarte con ciertos discursos bien antipolíticos, ya bien marcados, bien hablar de la casta, pero bueno, si uno observa quiénes hablan de la casta, son personas que han sido de la casta toda la vida, durante mucho tiempo. Entonces, y ahí, por ejemplo, también me lleva a pensar lo que tú estás mencionando en este momento, lo que ocurrió con los procesos constituyentes, que pareciera ser un reflejo de ese tema, que finalmente los procesos constituyentes ambos se fueron a los extremos y dejaron a Chile sin la oportunidad de pronto de haber tenido una constitución de consenso. Yo creo que fueron dos procesos que en el primer proceso creo que hubo también una estrategia política para que ese proceso muriera. Yo creo que habían sectores de la centro izquierda y sectores de la derecha que pudieron haber hecho más, sí, evidentemente, pero la estrategia política puede haber sido: matemos este primer proceso, igual que en el otro. Claro. El otro también se podría haber bloqueado más cosas y sin embargo también se dejó morir ese proceso y genera un agotamiento en la discusión. Yo no sé cuándo se va a volver a reposicionar el tema de los procesos constitucionales, pero así lo que me va a entender todavía es que las demandas que se levantaron en el estallido social ya sí siguen estando presentes hoy día en la discusión y en la sociedad chilena, siguen estando ahí, son importantes. La idea del desarrollo sigue estando presente y en ese sentido creo que lo que pasó en la sociedad chilena con los procesos constituyentes fue una separación del modelo de desarrollo con las discusiones políticas de esa constitución.
que fue muy distinto a lo que hizo, nos guste o no, lo que hizo la Constitución de 1980, porque la Constitución de 1980 le da las garantías o las bases institucionales para la instauración del modelo neoliberal. Claro. Un modelo de desarrollo que uno podrá criticar, otros podrán alabar, cada uno ahí tendrá que elegir a quién le prende más velita, pero fue adosado a esa discusión. En este caso, más bien lo que vimos en un primer proceso fue la suma de intereses muy individuales, muy interseccionales, que no generaban una proyección de sociedad centrípeta, sino más bien centrífuga, donde yo iba con mi demanda específica del grupo que representaba a, de alguna manera, a agregar a otra demanda específica. Básicamente era una especie, una suerte de lista de supermercado de los distintos, en este caso, de dos sectores políticos marcados que, como tú decías, efectivamente era más centrífuga, pero se iba a los extremos. En las dos había esa, Ajá. a mi juicio, esa posición, y en ese sentido a lo mejor también no era tan importante para quienes ganaron en el segundo proceso constitucional cambiar la constitución que existe actualmente. Eso son análisis más bien internos, pero uno desde afuera puede observar que quizás la estrategia nunca estuvo tan comprometida con los cambios constitucionales, porque creo que en el primero faltó evidentemente mayor control de los sectores de centro izquierda o más moderados y de los sectores de la derecha para parar ciertas cosas, pero parece ser como que dejaron fluir el proceso y que muriera después, y con eso pudiera morir la discusión constitucional, que va a estar presente, o sea, 3-4 años va a volver a estar presente. Claro, en el último discurso, la última cuenta pública del presidente de la República, su última cuenta como presidente, él señaló lo que tú estabas comentando, que las demandas del estallido social siguen latentes en la sociedad. Se han matizado tal vez por los escenarios políticos. Sí, pero por ejemplo, si uno pudiese, aunque no es correcto hacer esto, graficar que quizá un 30% de apoyo al actual presidente implica gente que está detrás de ciertas demandas que tienen que ver, no deja de ser un porcentaje menor, es 30%, es un piso de 30%. Exactamente, bueno, un presidente además, como para cerrar este tema, que políticamente tiene todas las posibilidades hoy día. Escuchaba hace unos días nomás, un analista político también decía, bueno, él tiene todavía 35 años de vida útil como político. Sí. Básicamente su carrera en la primera línea está recién comenzando, tiene muchas posibilidades incluso de poder volver a este... Claro, porque en el fondo, si es que caso de que ganara la oposición al gobierno, quien puede ser el líder de la oposición puede ser perfectamente el actual presidente Boric, como figura que aúna a la oposición, y en una vuelva a aparecer como un futuro presidente, como más experiencia, conociendo más el ámbito de desempeño de lo que implica este tipo de circunstancias. Entonces, me parece que en la política se han visto... muertos también. Dicen que no hay muertos en la política, de partida. Entonces ahí hay un elemento que es clave, y además lo asociado con eso que tú decías, hay un 30% ahí que es un capital político enorme. Sí, es importante. Ahora, el componente de voto, ¿no es cierto?, hoy día obligatorio, que entra en esta primera presidencial, también va a marcar mucho. Ya recordemos que hay una primaria ahora que es voto voluntario, y ahí va a ser quien tiene la fuerza para movilizar más votos, y el Frente Amplio es el partido que tiene más inscritos en el fondo. Se convierte en uno de los partidos más grandes del Frente Amplio. Ahí, volviendo un poquito al eje central de esta conversación hoy día, que tenía que ver, o que tiene que ver, ¿no?, con el tema de la corrupción en Chile. La cultura de la trampa, que tú lo has mencionado ya en distintos momentos dentro de la conversación, pareciera ser que está instalada, pero no es actual. Hoy día esta lupa, ¿no?, que en el último caso ha quedado más que en evidencia, simplemente ha transparentado de alguna manera un hecho, un escenario que es parte de la política. Tenemos más acceso a la información, cosa que antes no estaba. Hasta el año 90 nosotros teníamos una dictadura, entonces también la posibilidad de investigar siempre se dijo. Además, por ejemplo, que en el gobierno militar no había actos de corrupción, y bueno, después supimos lo del Banco Rix, de otras cosas. José López era el nombre. Entonces, bueno, uno podría decir de que efectivamente hoy día
hoy día lo que a mí me llama la atención, si esta como asombro que observamos, indignación, ¿es una indignación realmente real por el hecho o es real porque como partíamos, los beneficios no eran compartidos? En el deporte nos pasó, recuerda el hombre del maletín, me acuerdo, es como esa figura, claro. El Condor Rojas fue uno de los bochornos de la historia del fútbol más importante en términos de hacer trampa. Sí. Independiente de los fines para que haya sido. Claro. El fin no justifica los medios siempre en ese sentido, porque posterior al caso casi que había una facción que lo transformaba en héroe nacional mientras otros lo lapidaban. Recuerda que cuando pasa eso, yo era muy chico, pero he visto archivos donde van a reclamar a la embajada brasileña que estaba ahí en el Metro Los Héroes y van a protestar contra Brasil. Sale hablando la Junta Militar, no me acuerdo si fue Merino, sale diciendo que van a pedir explicaciones con respecto a eso. Entonces, me parece que hoy día la visualización de mayor información me parece que es un factor importante. Y lo otro, que independiente si el chileno o la chilena está reclamando más bien porque no le llega el beneficio que por el hecho propiamente tal, es que igual la gente muestra una cierta indignación. Sí. Y eso todavía hay esperanza de que hay procesos de revertir. Si nos diera lo mismo, yo diría, ahí ya no hay vuelta atrás. Claro. Frente a estos casos no hay vuelta atrás. Ahora, esto también abre el debate o vuelve a poner en debate el tema del aumento de los funcionarios públicos en el Estado. El aparataje del Estado crece, y no en el último gobierno. Históricamente, en los últimos 10-15 años, corríjame por favor, pero ha crecido enormemente el número de funcionarios públicos. Lo que pasa es que yo quiero hacer una aclaración, que siempre es importante hacerlo, a mi juicio, para este tipo de discusión. Una cosa son los funcionarios de carrera, claro, y otras cosas son los funcionarios de confianza. Hay que hacer bien la distinción en la discusión. Por eso te decía los datos. ¿Quiénes están utilizando más este tipo de sistema? O en el municipio, ¿dónde están los casos de corrupción? ¿Son los funcionarios de carrera o son los funcionarios de confianza política? Bueno, hay que ir a ver eso, porque no es el mismo funcionario. Entonces se ha planteado, porque hay una lucha ideológica detrás de achicar o agrandar el Estado. Sin embargo, las mediciones del Banco Mundial para Chile, que digamos que no es un banco necesariamente adosado a la ideología de izquierda, claro, sino más bien uno podría pensar que tiene un área mucho más liberal, plantea que el Estado chileno es bastante eficiente con el número de personas que tiene. No es un servicio público que, por así decirlo, que sea sobreabundante. Y tiene, y claro, uno lo podría pensar en los ministerios, pero hay que ir a darse una vuelta por los municipios de nuestra región para darse cuenta que siempre es insuficiente el número de funcionarios. Sí, claro. Pero ahora uno se preguntará si es insuficiente porque hay algunos que están fuera o es cuestionable al menos. También en algún momento se ha planteado el escenario de que Chile tiene un régimen presidencialista por el alto número de cargos de confianza que tiene el presidente de turno, presidente o presidenta. ¿Es tan así eso comparado, por ejemplo, veía un estudio hace unos años de Chile-Estados Unidos, Chile-Inglaterra, por ejemplo, que el número de funcionarios de cargos de confianza es bastante alto comparado con ese tipo de ejemplos, por ejemplo? ¿Están así? O sea, yo diría que cuando tú ganas un gobierno, tienes en todo tipo de institución, tienes la legitimidad para ayudar a tu equipo de confianza para implementar ese programa de gobierno que tú quieres realizar. Y en el fondo lo que yo creo que hay que limitar es revelar o transparentar hasta qué número es tolerable. Existen países que plantean una cifra, los mismos países nórdicos plantean una cifra y de esa cifra no se puede uno pasar a distintos niveles. Bueno, quizás la discusión tiene que ir a esa, porque ¿cuál es la discusión? La discusión hoy día vuelve a ser muy dicotómica, es decir, es un operador político. Claro. Escucha, pero resulta que tiene las credenciales académicas, tiene las redes y está bien, es amigo del presidente. Pero es la persona indicada, tiene estas credenciales, porque si no eso lo va a inhabilitar. ¿Es eso lo que te inhabilita? Sí, claro. Sí. Ser amigo de... No, lo que te inhabilita es que sea amigo y no tenga las competencias y las capacidades. No el que sea amigo,
Pero la discusión política se va siempre a ese lado, como que si todo fuese operador político, y no necesariamente así. Entonces yo diría que hay que transparentar la discusión. La discusión, uno además tiene que ver con, yo creo, cierta rigidez del presupuesto. Tú tienes que seguir contratando honorarios porque el presupuesto te marca que tú no puedes hacer crecer tu planta administrativa en otro segmento que no sea el de honorario, y a veces contrata. Claro. Entonces, eso es importante también de señalar y de transparentar en la discusión de fondo, si es que realmente se quiere modernizar el Estado. Y eso también, si tú lo llevas como a escenarios más pequeños, más reducidos, como los municipios, se repite un poco esta lógica. Y ahí, por ejemplo, cuando hablamos en regiones del patronazgo, que es un concepto también que tú has trabajado dentro de tus investigaciones y de tu desarrollo profesional, ¿es tan aplicable el patronazgo en realidad en nuestro país? Como concepto, ¿está muy arraigado? O sea, eso es lo que vamos a investigar ahora en el Fondesit. El patronazgo quiere decir cómo los actores políticos, los partidos políticos influyen en la designación de cargos públicos de una autoridad. Y efectivamente en el gobierno central, los estudios que por lo menos a mí me ha tocado conducir y observar, te indican de que en Chile existe patronazgo, pero no es un mismo patronazgo, es decir, es bastante heterogéneo. Ya. Y patronazgo no implica necesariamente algo negativo, implica, primero hay que ver qué perfil de funcionario nosotros estamos escogiendo en confianza, con qué habilidades técnicas y para qué objetivo dentro de la institución. Eso es importante, porque si alguien me dice, ¿sabe qué? Como aquí hay patronazgo porque el partido político puso a un ministro que era amigo del presidente, pero en relaciones exteriores, pero el tipo tenía carrera diplomática, tenía doctorado en estudios internacionales y además tenía 20 años de trayectoria en un partido político. Entonces, bueno, pero el tipo está pintado para... No habría por qué. El problema es que, por ejemplo, si tú pones a alguien que no tiene las competencias técnicas, solo se sustenta porque es amigo de o pertenece al partido de, pero no tiene ninguna habilidad técnica para mantener la función que quiere cumplir. Lo que se observa principalmente en municipios de diversas regiones es que hay muchas personas contratadas para honorarios que finalmente lo que ayuda es a movilizar votos en tiempos de elección. Básicamente el operador político más bien de carácter de base electoral, que te permite movilizar votos, no solo para el alcalde, sino también para los parlamentarios. Los parlamentarios utilizan mucho esa figura. Y también ocurre eso en X lugares, que parlamentarios también están haciendo su preselección muchas veces en los municipios, diciendo, bueno, ahora este municipio A, B o C está de nuestro lado, digamos, de nuestra corriente, y ahí también los parlamentarios van poniendo sus bases de pronto, ¿no? Claro, porque ahí también pasan otro tipo de dinámicas políticas locales. ¿Cuál es la posibilidad de que un diputado no vaya a una reelección y un alcalde que sí del mismo partido tenga ganas de ir por ese distrito de la elección? Entonces también ocurren dinámicas de conflicto de poder a nivel local. Y eso es muy importante observar, porque ahí tú te das cuenta, bueno, cómo ahí funciona la ley de... Si alguien dijese, vamos a crear una ley contra el nepotismo, y resulta que tenemos una población de 4.000 personas donde todos se conocen, claro, y donde a lo mejor 2 familias tienen una gran cantidad de familiares conectados que tienen un buen capital humano porque pudieron acceder a universidades y que quieren trabajar en esa. Le decimos que no, cuando no quiere llegar gente de afuera a trabajar en esos lugares. Entonces, por eso te digo que la línea ahí es... Porque no todo, muchas veces ocurre esto de la letra muerta, ¿no? Mucha ley que finalmente no es aplicable. No. ¿Y cómo se trabaja en esa lógica, Milo? Entendiendo lo que tú estás planteando correctamente, pero ¿cómo se avanza en esta transparencia, ¿no? En la transparencia, en la rendición correcta de cuentas, para que los gobiernos locales, por ejemplo, tengan una mayor eficiencia? Si es que no la tuvieran, porque de pronto también existe este imaginario colectivo de decir, los gobiernos son poco eficientes, la grasa del Estado, un concepto que yo no comparto mucho, pero tampoco de pronto la entiendo bien.
Lo que pasa es que las reformas pro transparencia, anticorrupción tienen que ir acompañadas de reformas políticas e institucionales. Y el problema que ha pasado con las diferentes comisiones anticorrupción o pro probidad es que solo avanzan en leyes como que la corrupción la ven como un fenómeno aislado que no está intrincado en ciertos procesos institucionales o políticos. Entonces, por ejemplo, la ley de la reelección me parece súper importante para evitar reelecciones continuas. Esa tiene que ir acompañada, ¿no es cierto?, de ciertos procesos de el director de control, no puede rendirle cuenta al alcalde. El director de control debiese quizás rendirle cuenta a Contraloría, pero no al alcalde. Y parte. Exactamente, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero también hay que entender una historia atrás. Los municipios se crearon sin ley de municipio antes que la ley de municipio. Por lo tanto, hay un poder histórico ahí De base. que una ley no va a poder llegar y cambiar. Oye, mira, hablábamos el otro día hace un tiempo con el gobernador de la Araucanía y él nos decía, los municipios tienen más poder de decisión en su presupuesto que nosotros como gobierno regional, sea el gobierno de turno que sea. Efectivamente, las leyes, porque todos los presupuestos pasan por parte del ministerio, de los ministerios, etcétera. Entonces, dice, yo quiero poner fondos, por ejemplo, para los incendios. Están estos 5.000 millones disponibles y no los podemos ejecutar si no tenemos que ir al nivel central. Y ahí pareciera ser, ¿no?, en este proceso también de instalación de los gobiernos regionales electos popularmente, aún hay, no sé, teclas que apretar o no sé. La desconcentración y la descentralización y regionalización nunca ha sido completa en Chile. Y obviamente los municipios tienen un poder que se ha constituido históricamente, como decía yo, antes de su institucionalización formal por medio de la ley. Las atribuciones que tiene Contraloría en los municipios también tienen límites. Son más limitadas. También tienen límites, entonces eso te va indicando algo. Entonces, a veces también las discusiones sobre la regionalización y descentralización hay que ir observando estos movimientos. Sobre todo hoy día, cuando tenemos en el territorio nuevas formas de organización social, informal, delictual, como son bandas criminales, narcotráfico, etcétera, que empiezan a disputarle el terreno, por ejemplo, a los municipios. Y mira, hablábamos hace un tiempo con el especialista también en corrupción, Oliver, sí, esa que ustedes mismos trajeron, me acuerdo, que desde México, ¿no?, con una experiencia más vasta, no en el buen sentido de la palabra, sino con muchos años de lidiar con la corrupción en un sistema que ya pareciera estar institucionalizado. Sí. Eso, él planteaba, en Chile todavía hay patria ciudadanos, todavía hay oportunidad de frenarlo. Sí, todavía lo tenemos porque efectivamente allá él habla de que existe un sistema consolidado de la corrupción. Lo que acá observamos, yo diría, es que hay prácticas que son discutibles desde el punto de vista ético y están en las zonas grises de si esto es o no es corrupción o no. Y ahí yo creo que falta apretar algunas tuercas, yo diría, para empezar a despejar realmente en términos de clientelismo. ¿Cómo tú puedes, por ejemplo, controlar el clientelismo si no es de facto? Sino observando que te dieron plata para votar por ese. ¿Cómo tú demuestras eso? O el patronazgo propiamente tal. Sí. Por eso hablamos, como O'Donnell hablaba, de zonas marrones, de zonas que no son bien como difusas, donde la legislación del Estado no logra regularla. Entonces la discusión pasa de lo legal o lo ilegal, pasa al tema si es legítimo o ilegítimo. Y ahí, pero, o sea, esa es otra discusión. Y ahí, cuando quieres meter... Mira, te lo pongo así. Sí, a ver. Para la doctora finlandesa, ¿sí?, era ilegítimo sacar un ibuprofeno. Pero para nuestra sociedad, quizás siempre le he pedido a un amigo, doctor, oye, me trae tú que trabajas en el hospital, me podés traerse un parche curita, no le vas a hacer... Sí. Bueno, damos una interconsulta. Y lo traemos. Y ahí ya pasaste al tema de, bueno, esas conductas están menos legitimadas. Acá están más aceptadas, más toleradas, más legitimadas. ¿Qué se decía de Kirchner y Macri en un momento? De que Kirchner robaba pero repartía para todos. Macri robaba pero no repartía. Tenía una lógica. Entonces era el problema, claro. La lógica del Robin Hood. Sí. Y ahí, cuando tú planteas este escenario hoy día la sociedad tiene esta mirada como si a mí me toca, bien, si me quedo callado, y si no me toca, hay corrupción. Conversamos sobre cómo buscamos el origen de esto, que es multifactorial, etcétera.
la falta, por ejemplo, de formación cívica. Pareciera ser un elemento pequeño, tal vez, un input pequeño, pero que antes era parte, ¿no?, de los programas formativos de nuestro país, y hoy día no es obligatorio. La filosofía, por ejemplo. O sea, yo creo que es importante el tema de la formación, pero de una formación en temas, yo no diría desde el punto de vista teórico, sino que yo diría una formación ética que ponga a los estudiantes en dilemas éticos frente a poder decisión. Por ejemplo, llega una abuelita a sacar un permiso y no tiene ningún antecedente. ¿Le damos el papel o no le damos el papel? Esas son las situaciones que tú tienes que analizar, ¿no? Claro. ¿Qué te dice la regla? Que no hay que darle el papel. Pero una abuelita que juntó las platitas que tenía el día que podía ir, justo se le quedó el papel. ¿Qué hace? Bueno, buscáis zonas intermedias, y en esas zonas intermedias donde uno a veces tiene que navegar como funcionario público y tomar decisiones. Ahora, el acompañamiento debería ser con relación a esto va a perjudicar a la comunidad, en la evaluación esto va a perjudicar al desarrollo institucional. Esas evaluaciones debiesen estar cuando uno toma una decisión, aunque pareciera tan menos solidaria como esa, claro. Pero ahí es como el mismo ejemplo que tú planteas del medicamento, del ibuprofeno de 400, porque ¿a dónde está el límite? Finalmente te pasas a un pueblo o no te pasas, y si abres esa pequeña puerta es súper delicado, porque tú lo estás planteando de un escenario que parece súper también de equidad, de sensibilidad social, ¿no? Sí, porque a mí me interesa estudiar la corrupción, el clientelismo y patronazgo, no desde una perspectiva moral, sino desde una perspectiva de cómo afecta a la equidad, la igualdad y al tejido social. Sí. Entonces ahí están los dilemas, por eso son dilemas morales, por eso yo creo que la formación ética no tiene que ver con que tú le empieces principios del bien común a los estudiantes, sino de enfrentarlo a dilemas que él se va a enfrentar como profesional. Sí, claro. Y quizás también... Y súper reales, ¿eh? Exactamente, súper reales. Es decir, a un administrador público decirle, bueno, usted va a ser el encargado de entregar permiso, y le va a llegar una abuelita, ¿lo entrega o no lo entrega? Bueno, le guío por dónde va. Ahí uno va buscando la forma de no ir contra la ley, no ir contra el estatuto administrativo, pero tampoco ir contra, ¿no es cierto?, contra el ámbito de percepción de justicia, porque puede llegar otra persona que también necesita el papel y se le quedó, bueno, entonces, ¿por qué a abuelita se lo dan? Entonces, bueno, ahí está justamente el poder también de que nuestros futuros profesionales y uno mismo entregue el fundamento de la decisión, de por qué tomó esa decisión, que para un punto de vista de otros puede verse como corrupción, puede verse como amiguismo, y desde el punto de vista a lo mejor del funcionario o la funcionaria que toma esa decisión tiene que ver con otro ámbito, otra justificación que le está diciendo que está jugando un juego ahí. Oye, yo no quiero que esta abuelita se vaya decepcionada, a lo mejor filtros personales también. O el alcalde o la alcaldesa ha dicho, claro, no, yo quiero que nadie se vaya descontento acá. Sí, claro. Entonces ese funcionario y funcionaria también tiene una presión política para responder a la máxima autoridad de turno y no dejar mal al municipio. Y ahí, por ejemplo, pienso en las carreras universitarias en general tienen una línea, una parte de su malla curricular, la ética es parte de eso. Es muy tarde ya, de pronto a esa altura, cuando a los 19, 20 años empiezas a entender un poco más sobre la ética, cuando pasaste toda tu infancia y adolescencia sin siquiera entender el concepto de pronto. Es que ahí hay dos temas. Uno tiene que ver si nosotros queremos internalizar lo que es la ética pública, y el otro es el tema de la ética privada, porque hoy día igual se confunden ciertas cosas con las redes sociales y con los y de alguna manera el grado de exposición que uno tiene. Yo también abordo el tema, yo no abordo el tema desde un punto de vista de la ética, porque no soy experto, porque además te compromete mucho. Es decir, yo lo veo desde el punto de vista de como mi sesgo sociológico, desde el punto de vista de las relaciones sociales. Esa decisión que tú vas a tomar en el plano de lo público tiene que ser transparente, tiene que ser lo más íntegra posible, pero eso es muy distinto a mi comportamiento que yo puedo tener en mi vida privada con respecto quizás a ciertas situaciones en donde yo no veo comprometido porque si no tendríamos a puros santos trabajando en el Estado, y eso es imposible. Y eso no es imposible. Claro. Es imposible, no. Aquí tenemos que observar cuáles son los límites. Una sociedad sin corrupción no existe.
pero ¿a dónde trazamos los límites? ¿A dónde los ponemos? Free rider desde un punto de vista economicista o polizontes vamos a tener siempre en una organización. Lo importante es que no crezcan y que no logren y que de alguna manera no pongan en jaque la viabilidad ni el objetivo de esa institución, pero van a existir. Entonces yo diría que el tema tiene que ver más bien en cómo vamos decidiendo, o sea, es difícil, ¿sí? Las situaciones de dilema moral en aspectos situacionales son bastante complicados porque no actuamos tampoco racionalmente todas las veces que nos toca decidir. Actuamos en base también a convicciones, a valores, incluso a aspectos más emotivos, emocionales. Yo le doy a la abuelita porque me recuerda a mi abuelita. Me recuerda a mi abuelita, y si la abuelita hubiera llegado, me hubiera gustado que el funcionario le hubiera dado el permiso. Y además que eso también te abre el debate de la actuación de buena fe, de mala fe, con otros elementos morales, que también es complejo de evaluar porque ahí finalmente todo es el cruce del factor humano. Exactamente. Y que es lo más complejo de todo, creo yo. Exactamente, pero por eso la lógica cuando uno toma posición, como en el caso del funcionario, es si esa decisión va a afectar el objetivo de la institución pública y va a afectar el bienestar de quienes tienen que atender a esa población. Por ejemplo, si yo recibo a alguien que adulteró una ficha de protección social y le doy una beca, ahí sí, ahí estamos. Pero bueno, ¿por qué no ponemos dilemas de situación? Por ejemplo, a nuestros estudiantes de X carrera, donde es muy distinto cuando el alcalde diga, yo quiero que usted les dé una beca porque ella me mueve voto. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo como trabajador si de eso depende mi fuente laboral? ¿Renuncio? ¿No renuncio y le arreglo el puntaje? Bueno, por eso, si tú pones el tema en la moralidad, nunca va a haber solución, porque además, en la modernidad, la esfera de la moralidad se individualizó, no quedó como una moral colectiva. Por eso es más relevante, a mi juicio, analizarlo desde el punto de vista sociológico de estas problemáticas. Yo siempre me acuerdo cuando estudiaba sociología que un profesor decía, nunca moralicen los problemas sociológicos porque terminan siendo discusiones individuales de moralidad y no discusiones científicas sobre el fenómeno en cuestión. Y es muy interesante y seguramente vamos a seguir conversando, Emilio, en futuras ediciones de este u otros programas de un tema que además es súper apasionante porque te va abriendo aristas también y te va haciendo comprender un poco los fenómenos políticos que ocurren en nuestro país. Te quiero dar las gracias, Emilio. No, gracias por la invitación, muy grata la conversación. Ha sido muy agradable también, muy enriquecedor en este sentido. Nosotros queremos agradecerle a ustedes que están en la casa y agradecer nuevamente a don Emilio Moya Díaz, quien ha estado acompañándonos, sociólogo de profesión, doctor en estudios latinoamericanos y que ha desarrollado una carrera en torno también a el trabajo de corrupción, de transparencia y que va a seguir desarrollando investigaciones, como nos dio ahí un spoiler un poquito, que ya estaremos conversando acerca de eso. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo de Punto de Vista, el podcast a través de TVUCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco. Nos vemos.